Génesis capítulo 15, el llamamiento de Abraham. Dice así, voy a leer algunos versos en adelante, no voy a partir del principio, dice, de verso 5 del capítulo 15, dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo, le dijo, y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, le dijo. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Le dijo. Y Dios le dijo, trae una ternera, una cabra, un carnero, de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso la mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y los buitres, dice, bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto le rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Por lo que te toca a ti, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás, dice, con tus antepasados. Después de 4 generaciones tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado el colmo, la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo, esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, es decir, la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y esa se ha convertido, ¿no es cierto?, en uno de los momentos quizás más emblemáticos de la edificación del pueblo de Dios. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, contigo voy a ser una gran nación. Pero cuando uno comienza a ver todo este episodio, se da cuenta de que derechamente Abraham no sabe lo que está. Abraham no se imagina todo lo que va a tener que pasar. Abraham no sabe todos los ires y venidas lo que se va a tener que ver envuelto. Abraham no sabe que cada una de las, digámoslo, de los animales que Dios le está pidiendo para sacrificio están representando una dimensión de sacrificio. Llegando desde un ternero, ¿no es cierto?, el animal más grande, hasta un palomino, que era la ofrenda de los pobres. Es decir, Dios lo va a hacer pasar por todos los sacrificios para que llegue a heredar la gran promesa. Hay un momento en que uno, cuando viene al Señor, como que toma someramente muchas las demandas de Dios. Y como que uno piensa de que la cosa va a ser fácil, no porque Dios la esté planteando difícil, sino que porque uno cree que Dios lo hace todo, y eso no es así, Dios no lo hace todo. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Y cuando vemos a este Abraham, que le pregunta al Señor y le dice, bueno, ¿cómo yo voy a estar seguro? Le dice, si en el fondo ya es un hombre viejo, ¿no es cierto?, no tiene descendencia. Y Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a dar un hijo. Pero Dios no le dice cuánto tiempo va a tener que esperar el hijo, por ejemplo. Dios solamente le dice, lo que te toca a ti, le dice. Y ahí uno dice claramente, lo que te toca a ti, le dice, es morir en paz cuando ya seas muy anciano. Eso te toca a ti. Y así te reunirás con tus antepasados, le dice. Pero debes saber, le dice, que tu descendencia va a ser esclava. Y la verdad de las cosas que uno se pregunta, ¿por qué Dios no plantea toda la historia al principio como va a ser? Bueno, sus razones tendrá. Pero el tema es de que cada vez que Dios comienza algo, no te dice todo. No te dice todo lo bueno que va a hacer, ni tampoco te dice todo lo malo que va a hacer. Te dice, este es el camino. Y yo creo que parte del proceso es justamente irnos descubriendo en el camino nosotros mismos qué somos, qué sentimos, hasta dónde verdaderamente estamos dispuestos a comprometernos con el llamado, hasta dónde estamos dispuestos a ir, ¿no es cierto? Y obviamente uno dice, bueno, ¿por qué Dios lo hace difícil? Bueno, yo creo que si Dios ha de dar su reino y compartir su gloria, ¿no es cierto?, con sus hijos, no lo hace con cualquiera. Y Abraham, ¿no es cierto?, vemos la obediencia y vemos cómo él tuvo que, sí o sí, a través del tiempo, él tuvo que ir cultivando esta comunión con Dios, tuvo que ir avanzando en su comunión con Dios, y no era fácil.
Hubieron momentos difíciles, momentos de lucha, hubieron contrariedades, un montón de cosas. Y para eso, hermano, yo creo que la clave es tener un altar personal. Quien no tiene un altar personal, un lugar donde se encuentra con Dios, un lugar donde se renueva con Dios, un lugar donde puede celebrar la victoria de Dios y también puede llorar sus derrotas. Un lugar donde uno le da la gloria a Dios por las victorias y también un lugar donde uno se recupera de las pérdidas también. Si no hay un altar, yo no puedo llegar. Y en el proceso Dios nos va a hacer vivir muchas cosas, unas buenas, otras malas, otras no tan difíciles, otras terribles. Es decir, ese es el proceso. ¿Y por qué? Porque es la única manera de madurar, no hay otra. Y aunque hubiese otra, o yo creo que si hubiese otra, Dios lo hubiese ya planteado, ¿no es cierto? Pero cuando vemos, ¿no es cierto?, la vida de su hijo, vemos la vida de los profetas, vemos los procesos, y ustedes que lo van a acerca de unos procesos bastante interesantes que cuando uno lo lee la Biblia así someramente como que, para nosotros un par de páginas y todo, pero en el fondo en la historia hay un tremendo proceso atrás. Nada es fácil. Si hay algo que uno tiene que asumir en la vida es que si es fácil no es de Dios. Si es fácil es del diablo. Si es duro, si es difícil, si es tormentoso, si es largo, si es tedioso, si es doloroso, es de Dios. Eso es una tónica. Y lamentablemente a la gente no le gusta eso. ¿Y para qué nos vamos a mentir nosotros mismos? A nosotros tampoco nos gusta eso. Esa es la realidad. Porque claro, mientras uno habla de la cruz del otro o la cruz de Cristo es fácil, pero el tema es qué sale de ti cuando Dios te clava a ti, cuando Dios a ti el que te da duro, cuando es a ti el que te exige, cuando es a ti el que te demanda, cuando a ti te la pone difícil. Muchas veces nosotros sufrimos, hermano querido, muchas veces simplemente por nuestras deficiencias. Porque nos falta esto, nos falta madurar, nos falta ser más ubicados, nos falta tener más fe, nos falta amar más al prójimo, amar más a Dios. Pero hay un momento en que Dios te jotea la vida porque te quiere exigir más. Y lamentablemente, los que más dicen amén a esto creen que están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y no es así. Pero no importa. Es parte del proceso. La única manera de aprender es cuando uno ya se aburre de mentirse a sí mismo. Ese es el principio. Cuando alguien se aburre de mentirse a sí mismo. Cuando uno ve a Jesús y ve a los discípulos, ve las cosas que él decía, los discípulos muchas veces decían amén. En muchas ocasiones ellos como que se subían al bote con el Señor, ¿no es cierto? Y decían, no, si contigo morimos, decía, contigo aquí, contigo allá. Pero uno se da cuenta por la historia y por lo poco que se ha podido destilar a través de tanto tiempo de cristiandad, es que la verdad es que yo no entendía lo que él hablaba. No entendían los conceptos, no entendían el porqué, no entendían las razones por las que Jesús hacía ciertas cosas, y ellos estaban reconvencidos que la tenían clara. Entonces, cuando uno ve ese error, ¿no es cierto?, que ha ocurrido en la historia, uno tiene que pensar, ¿no estaré yo metiendo las mismas patas que estos hermanos hace 2000 años? ¿No estaré tan confiado en que entiendo cosas y la verdad es que no entiendo mucho? Hay que pensar en eso. Pero hay personas que ni siquiera se cuestionan eso. Y es tan evidente cuando eso pasa. Por eso cada persona tiene que pensar con cordura, como dice el apóstol Pablo, de sí mismo. Porque hay a veces momentos en que decimos amén muy a lo rápido porque identificamos una etapa de nuestra vida con una verdad proclamada por Dios y que no tiene nada que ver. Porque no todo sufrimiento es un proceso de Dios. Muchos sufrimientos son porque somos burros nomás, ¿me entienden? No porque sea un proceso de Dios o sea una voluntad de Dios. Son simplemente nuestras consecuencias, por eso sufrimos a veces. Entonces hay que diferenciar ese cuento. Yo a veces hablo con mis hijos, por ejemplo, que son chicos todavía, y de pronto me cuesta hacerles entender ciertas cosas, a pesar de que estos son bien vivos, pero todavía son niños, ¿no? Y hay cosas que no están en su mundo, hay cosas que no entienden. Entonces, ¿cómo uno se puede relacionar con una persona que no tiene la capacidad de entender ciertos conceptos? Ellos en su mundo, en su universo, en la cosmovisión que tienen del mundo que los rodea, hay cosas que para ellos son realidades. Pero no porque para ellos sean realidades, son realidades en mi mundo. Entonces, ¿cómo alguien puede interactuar con una persona que cree conocer la realidad cuando no la conoce? Cuando cree, por ejemplo, lo que es la maduración, cuando tiene un cuesco idea de lo que es la maduración, por ejemplo. Entonces, ante esos dilemas, la actitud más sabia que debe tomar el maestro es callar nomás y no decir nada. Yo durante muchos años me desgastaba, pero en un momento me empecé a dar cuenta que gastaba saliva. Entonces mejor me quedo callado ahora, ¿no? Y solamente hablo cuando sé, porque el maestro se da cuenta,
cuando el discípulo entiende lo que le está diciendo. O cuando realmente está diciendo amén a lo que él cree que entiende, cuando no es la realidad. Y ese es un concepto o una realidad que uno ve en la Biblia muchas veces. Lo ve en los profetas, lo ve en los reyes, lo ve en los guerreros, lo ve después en la iglesia, lo ve en los santos, lo ve en los apóstoles, que hay una diversidad de instancias en la Biblia donde uno ve esa realidad. Lo ve aquí, con Abraham. Abraham se abraza de lo que Dios le dice, pero él no tiene un cuesco idea de lo que está abrazando, ¿o no? No sabe lo que está abrazando. Él corre muy dispuesto y va a hacer, ¿no es cierto?, los sacrificios y hace todo, pero él no sabe, esa es la verdad, no tiene un cuesco idea lo que Dios le está diciendo. A pesar de que un hombre viejo, ya es un patriarca, es un hombre que vivió toda una vida, tiene más de 70 años, de hecho ya ha logrado un nivel de vida bastante avanzado para la época, es decir, un hombre que ha vivido mucho, es un patriarca, un hombre que, ¿me entienden? Vemos a un Job, que está en la misma instancia, vemos un hombre que hace sacrificio y todo un cuento, y aparenta y se ha convencido de que su espiritualidad es aceptable por Dios. Hasta el diablo ha creído que la espiritualidad de Job es aceptable ante los ojos de Dios. Pero hay un momento en que Dios saca a la luz lo que nadie sabe. Entonces, hay un momento, hermanos, en que uno tira la pelota hacia la pared y le rebota en la cara. Porque decimos saber cosas que no sabemos. ¿Me entienden? Entonces, a veces es bueno pensar en esas cosas. Es bueno pensar en eso. Es mejor que uno a sí mismo se lo diga, que Dios use una instancia en la vida para decírtelo así, pero de golpazo en la cara. Es mejor darse cuenta antes. Es mejor velar antes. Es mejor recapitular antes y realmente aprender. Cuando uno, por ejemplo, estudia las fiestas judías, por ejemplo, hay algo glorioso, que se los quiero hacer como una perlita nomás antes de entrar al tema, que me llamó mucho la atención a mí de las fiestas judías. Una vez que Cristo aparece en la escena histórica y comienza, ¿no es cierto?, la iglesia a avanzar, la iglesia ha comenzado a entender que en él estaban representadas muchas de esas fiestas, muchas de las partes cruciales de su vida tenían que ver con esas fiestas. Básicamente teníamos las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. En la fiesta de la primavera estaba la fiesta de la Pascua, que era, ¿no es cierto?, la que habían celebrado los judíos desde la salida de Egipto. Estaba la fiesta de los panes sin levadura, que probablemente alguien por ahí la ha leído. Estaba la fiesta de los primeros frutos, ¿no es cierto? Y estaba la fiesta de la semana o del Pentecostés, ¿no es cierto? Esa era la semana, eran las fiestas de la primavera. La Pascua, Cristo la cumplió en sí mismo, ¿no es cierto?, en su muerte, cuando Él celebra la Pascua, ¿no es cierto? Este es un nuevo pacto, dice. El primer pacto de los hebreos era ser liberado, ¿no es cierto?, del juicio que venía sobre Egipto con la sangre. Ahora, Él estaba cumpliendo la eternidad de esa promesa en la Pascua. Cuando Él dice, esta Pascua, he anhelado tanto celebrar esta Pascua, la eterna, la que estaba en Él. ¿Ok? Esa fue la primera celebración de la primavera. Luego vino los panes sin levadura, que fue su entierro. Porque el pan sin levadura no está corrompido. Por ende, se cumple la escritura que dice que su santo no verá corrupción. Él era el pan sin levadura. Luego estaban los primeros frutos, ¿no es cierto? Él fue el primero de la resurrección, según lo que Pablo plantea, y no se cansa de hablar acerca de ese proceso. Él fue la primicia, ¿no es cierto? Y la fiesta de la semana, ¿no es cierto?, del Pentecostés, ¿no es cierto?, fue evidente, ¿no es cierto?, la visita del Espíritu Santo cuando vino sobre la iglesia, también a través de Cristo. Pero lo glorioso de esto es que esas son las fiestas de primavera, pero están las fiestas del otoño, el de ellos. Y esas no se han cumplido. Son 3 fiestas que todavía Él no cumple y que va a cumplir. Y cuando lo vi, lo encontré glorioso para compartirlo. Está la fiesta de las trompetas. Es una fiesta que todavía la humanidad no ha visto. Y esa la va a cumplir, y Pablo habla de esa fiesta de una forma indirecta cuando dice, cuando suene la trompeta final, dice, y Cristo aparezca en los cielos, dice, sobre el caballo blanco que tanto le gusta a la mandita, ¿no es cierto? Esa es una que no se ha cumplido. Otra fiesta que no se ha cumplido todavía es el día del perdón, y el perdón viene después de un juicio. Es decir, dio un juicio a una situación y Él delega el perdón por lo que su hijo hizo en la Pascua, ¿me entienden? Y esa era una fiesta de ellos, la fiesta del día del perdón. Y eso todavía no viene.
Y la que es gloriosa era la fiesta de las enramadas, que fue la que ellos hicieron cuando salieron de Egipto, fueron a una promesa de una tierra nueva y se hicieron ellos enramadas. Y esa tiene que ver con el reino mesiánico. No se olvide de esto porque esa última va a ser crucial de lo que vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, nuestra promesa es que en Él se cumplen todas las cosas, todas las fiestas. Y una de las cosas que a uno le llama la atención cuando lee Levítico, lee el Éxodo, ¿no es cierto?, donde son nombradas por primera vez estas fiestas y son testamentadas por Dios, Él da un decreto después de cada una de estas declaraciones. Se van a celebrar perpetuamente y para siempre. La palabra usada en el hebreo antiguo era olam, eternamente. Entonces, ¿se da cuenta cómo habrán tantas cosas que Dios va a restaurar en medio de su iglesia? Pero tiene que llegar el tiempo para eso. Para que su pueblo comience realmente a entrar en la verdad o en la gloria de Dios. ¿Estoy diciendo la presencia de Dios, hermano? Bueno, no se olvide de eso, es una perla. Acompáñenme todos, por favor, ahora a Esdras 3.3. Esdras 3.3. El gran, ¿no es cierto?, sacerdote y escriba Esdras. Vamos a leer del verso 1 para contextualizar un poco lo que está pasando. Dice, cuando llegó el mes séptimo y los israelitas se habían instalado ya en sus poblaciones, todo el pueblo se reunió en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus compañeros los sacerdotes, así como Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes, se pusieron, dice, a construir el altar de Dios, para ofrecer sobre él los holocaustos que ordena la ley de Moisés, hombre de Dios. Y aquí viene la clave, dice, construyeron el altar bien firme. Dice esta versión, la de hablado que estoy leyendo. Porque tenían miedo, dice, de la gente de la región, y cada mañana, dice, y cada tarde ofrecían sobre él los holocaustos en honor al Señor. Y dice, y celebraron, dice, además, la fiesta de las enramadas. ¿Ok? Yo acá tengo unas versiones, ¿no es cierto?, que la saqué de otra versión de la Biblia. La PDT dice, los que estaban allí tenían miedo de los habitantes de los alrededores, por eso, pero eso no los detuvo, dice. Construyeron, dice, el altar en su antigua ubicación y ofrecieron allí sacrificios al Señor por la mañana y por la noche. La versión NTV dice, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original, dice. Luego cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Vamos a hacer un poco de historia para que nos contextualicemos en realmente lo que está pasando. Cuando leemos a Esdras, ¿no es cierto?, nosotros entramos a leer, del capítulo 1 hasta el capítulo 6, es una historia que ocurrió 80 años atrás, o casi 90 años atrás. Esdras está haciendo un poco de historia en el fondo. Él comienza su participación en la historia en el capítulo 7, cuando ahí dice, ¿no es cierto?, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Cuando uno lee, ¿no es cierto?, Nehemías, lee a Esdras, lee las crónicas, ¿no es cierto?, lee, ¿no es cierto?, a Esther, todos estos libros están relacionados entre sí, porque están como contextualizados en la misma línea histórica. Los retornos que tuvieron los hebreos desde el exilio, ¿no es cierto?, Babilonia a Jerusalén fueron 3. El primero fue en el año 536 a.C., más o menos. Zorobabel reedifica el templo. Zorobabel era el príncipe de la tribu de Judá, el principal de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Y él vuelve, ¿no es cierto?, en este primer oleaje, por decirlo así. En ese oleaje está Zorobabel, está Josué el sacerdote, ¿no es cierto? Y es en ese periodo en que Ageo y el otro profeta, ¿no es cierto?, el que hablamos ayer, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué profeta hablamos ayer? Zacarías. Ambos son los que inician el proceso profético, en este proceso que duró como cerca de 20 años más o menos. Porque el templo se demoró más o menos eso. Lo comenzaron, parte con lo que acabamos de leer acá, pusieron en el altar, ¿no es cierto? Comienza la reedificación, luego comienza la oposición, luego se detiene la obra y todo un proceso. Y ese proceso dura más o menos 20 años. Luego, Esdras viene, ¿no es cierto?, 78 años después, aquí lo tengo anotado, en el 458, la segunda oleaje donde él vuelve. Y él vuelve, ¿no es cierto?, ya bajo otro reinado, bajo otro rey, ¿no es cierto?, que lo apoya. Y después Jeremías, 13 años después,
Jeremías aparece también bajo el mismo gobierno del rey que le dio, ¿no es cierto?, el apoyo a Esdras, ¿no es cierto?, y vuelve, ¿no es cierto?, y en 52 días, en tiempo récord, reconstruyeron las murallas, para que más o menos nos vayamos ubicando. Yo creo que tenga más o menos la imagen. Uno se da cuenta, en el fondo, de que la reconstrucción del templo y el proceso fueron larguísimos, muy largos. Realmente fueron tediosos, hubo oposición, hubo lucha, etc. Y los que dan la cara en ese proceso es justamente este hombre del que ahora está haciendo un recuento, que es Esdras, ¿no es cierto? Y Esdras, ¿no es cierto?, hace un poco de historia y cuenta cómo partió el cuento. Que fue Zorobabel el que vino primero. Luego nosotros tenemos los libros de Ageo, ¿no es cierto?, donde Ageo interviene en ese proceso de los 20 años, ¿no es cierto? Y le dice a Israel, le dice, ustedes, le dice, se han olvidado de la casa de Dios, dice, tienen que reedificar la casa, dejen de artesonar sus casas y reedifiquen la casa de Dios, suban a las montañas, traigan madera. Es el proceso de Ageo, ¿no es cierto?, y Zacarías, ambos. Ageo era el viejo, Zacarías era el joven. Un nombre significa que Dios recuerda y el otro que Dios se acuerda de su pacto. Es decir, Dios se acuerda de cumplir su promesa. Como que los nombres de los dos ya hablaban sin ellos hablar. Y ellos comienzan a hablar. Y cada uno habla un poco como que alienta a esa generación, ¿no es cierto? Y es por eso que en Ageo vemos cómo se le hace una promesa a Zorobabel, que fue el primero, ¿no es cierto?, que lidera este regreso, ¿no es cierto?, a la reconstrucción de Jerusalén. Hay oposición, hay lucha, uno lee, ¿no es cierto?, la historia, pasa todo un proceso. De hecho, cuando uno lee, por ejemplo, el caso de Esther, ¿no es cierto?, de Basti y todo ese cuento, el reinado que vino después de ellos fue el en el que volvió Esdras. Así que imagínense el lapso de tiempo que pasó. Que esta cuestión no ocurrió en 2-3 añitos y la cuestión, y levantamos el templo y vino el profeta y habló. No, fue un tiempo largo, un tiempo de lucha. Y todo por una sola cosa, reconstruir su altar. Toda esta batalla fue por construir su altar. ¿Y saben qué? A mí me llama mucho la atención cómo lo plantea esta versión. Me gustó la de hoy, por eso la traje hoy día. Dice, construyeron el altar bien firme, porque tenían miedo, dice. Construyeron el altar bien firme. Y siempre la cosa parte así, con un altar que hay que defender. Siempre parte de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando Dios comienza a presionarte, cuando vienen las adversidades, cuando vienen los atados, cuando tienes que enfrentar tu maldad, cuando viene todo lo que te cansa, todo lo que te desgasta, ¿cómo sigues adelante? ¿Cómo sigues adelante cuando tú sabes que es Dios el que te está poniendo, ¿no es cierto?, las situaciones que no entiendes al frente? ¿Cómo te renuevas si no tienes un altar? ¿Cómo sigues adelante? ¿Cómo te paras? ¿Cómo vences tu enojo, tu cansancio, tu depresión, tu tristeza, tu rabia, lo que sea? ¿Cómo lo vences? Construyendo un altar bien firme. Y diciéndote a ti mismo que hay una sola razón por la que tú has nacido. Y la única razón válida es defender tu comunión con Dios. Porque hay un momento, hermano, en que Dios entra a aguas pesadas, entra a terrenos duros, y Él comienza a avanzar. A Él no le cuesta, pero a nosotros sí nos cuesta, ¿me entienden? Y cuando Dios nos trata como niños, bueno, es fácil ser niño delante de Dios, ¿no es cierto? El tema es cuando ya tenemos que asumir nuestras responsabilidades, tenemos que asumir el peso de, ¿me entienden? Tenemos que asumir la carga de, y Dios sufre por llevar esta carga adelante. Lo que pasa es que Él no se queja. Él dice, alguien se vuelve omnipotente, ¿sabes cuándo? Cuando tomó una carga más pesada y después tomó otra más pesada y después tomó otra más pesada y siguió tomando. Y llegó un momento en que ella dijo, no hay nada más pesado que puedo levantar. Soy el omnipotente, puedo todo. Y Él quiere mostrarnos a nosotros ese camino. Pero nosotros, porque somos mimados, porque somos mañosos, porque somos testarudos, y como que corcoviamos, regañamos, nos amurramos. Pero Dios dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ser eso o ser como yo? Y ahí uno tiene que asumir, hermano. Entonces hay un momento, hermano, que si no se ha cultivado una comunión con Dios, ¿cómo miércoles te desahogáis? ¿Cómo miércoles te destapas? ¿Cómo logras vencer la rabia, la amargura, la tristeza, el cansancio? Construyendo un altar. Y ese era el altar que no quería el diablo que ellos construyeran. Y por eso Dios le dice a Zorobabel, te voy a poner como un anillo de sellar, le dice. ¿Por qué? Porque construiste lo más importante aquí. Las murallas van a ser 52 días, pero construye este altar, van a ser años y años y años. Y construir el altar es lo difícil, hermano.
construir el altar, llenar ese altar con lo que realmente importa. Cuando vemos a un Abraham que viene la noche y el miedo se lo envuelve, una oscuridad lo envolvió, algo lo estaba amenazando en la oscuridad, algo que probablemente él no entendía, fuerzas demoníacas que estaban ahí oponiéndose a que él cerrara el trato con Dios, ¿me entienden? Pero Dios le dijo, si tú te quedas aquí y cuidas esto y cuidas nuestro trato, yo lo voy a sellar. Y uno ve, hermano querido, que Dios lo selló. Dios definitivamente lo selló. No hay victoria sin derramamiento de sangre, hermano. No se puede alcanzar algo si uno no tiene heridas, hermano. ¿Saben que yo hace como 20 minutos que quería bajar, vengo bajando y me explota la nariz, me corre la sangre, me choreé, la lecera más encima. Ahora no podía ser hace 1 hora atrás, 2 horas, no tenía que ser ahora. Ahí estaba con la cuestión, sacándome la nariz, secándome, y salía sangre. Y de pronto me dio tanta rabia, agarré un poco de confort y me mandé una zona, pero saqué sangre, pero así, caleta. Y estaba enrabiadísimo. Y de pronto digo, estas son las cuestiones que tengo que superar, dije. Y de pronto como que veía la sangre y Dios me dijo, sin sangre no se puede. Tiene que ser con sangre. Porque la sangre te va a hacer tuya las victorias. Entonces hay un momento en la vida en que uno tiene que sacar eso. Hay un momento en que no hay fuerza, hermano. Hay un momento en que uno derechamente no tiene ni las ganas ni el ánimo. Y eso va a llegar. Eso tiene que llegar. Tiene que llegar ese momento. Porque si no llega, entonces no es real. Si no llega, oh, Ramá, es porque solamente estás con lo tuyo. Estás con tu fuerza. Estás con lo que has cultivado. Pero tiene que llegar un momento en que se acaba todo. Tiene que haber un momento para que realmente tú puedas decir, no es con mi fuerza, es con tu espíritu. Porque cuando viene el espíritu, el que estaba enrabiado, se pronto comienza a reír. Cuando es con su espíritu, tú ya sabes que no eres tú, Rama, Kaisa, Raba, Sei. Y qué glorioso dar ese paso, saber que ya no eres tú el que está caminando, saber que no eres tú el que está dando la última vuelta, saber que no eres tú. Tú tienes que hacértelo sentir, tiene que hacérnoslo sentir Él. Y qué glorioso, ¿sabes por qué? Porque ese paso es tortuoso, ese proceso, ese cambio de la fuerza de uno a la fuerza de Dios, es difícil ese cambio. Pero ¿sabes qué te queda después? Que cuando tú ves a tu enemigo, tú ya sabes, sientes que no eres tú. Tú ya sientes que no eres tú. Tú sientes que no eres tú. Y cuando tú sientes que no eres tú, las cosas comienzan a cambiar. Y ahí nace la fuerza de Dios. Cuando tú sientes que no eres tú. Abraham, me vas a cuidar esto. Él comenzó a sentir el miedo, comenzó a sentir que él no tenía la fuerza para apretar la mano de Dios y hacer el trato. Sintió el miedo, sintió que no era capaz, ¿me entienden? Sintió que no era capaz. Y lo único que podía hacer era revolotear los pájaros que querían llevarse lo que era su promesa, el pacto con Dios. Y él lo único que tenía que hacer era ahuyentar. Lo único que hay que hacer, hermano, es ahuyentar los pájaros. No se puede hacer nada más, hermano. No se puede hacer otra cosa. Tienes que ahuyentar los buitres que se quieren llevar la promesa, que se quieren llevar la fe, que se quieren llevar la confianza, que se quieren llevar el ánimo. Lo único que puedes hacer, tú no puedes hacer otra cosa, espantarlos, pero siguen dando vueltas. Hay un momento en que los pájaros huyen para siempre, hermano. Hay un momento en que los buitres arrancan para siempre. Tú los revoloteas y dan vueltas, y es lo que hacemos. Nosotros los revoloteamos y ya dan vueltas y vuelven, van y vienen, pero no los podemos vencer. Pero va a llegar un momento en que llega el horno encendido. Oh, él está aquí, hermano. El que está callado, está callando. Hay un momento en que va a llegar el horno encendido. Va a llegar el momento en que del horno va a salir la antorcha. Oh, Ramay, Zacarías, Sem. Y cuando eso pase, te habrás dado cuenta que tu fuerza solo ahuyentaba. Oh, Ramay, Sanaya. Pero cuando Él llegue, ya ellos huyen. Cuando Él llega, el pacto se cierra. Ramacanda, Rabasaya, es la gloria de Dios. Dios tiene que agotar tu fuerza, tiene que agotar la mía. Y ahí, hermano, va a brotar nuestra debilidad, tu tristeza en algunos casos, depresión en otras, rabia en otras, como en mi caso. Algo brota cuando ya estamos con la última, cuando vemos que ya no hay gasolina para el motor, cuando sabemos que no sabemos cuándo llegar. Y Dios te dice, tiene que ser con mi fuerza, no con la tuya. Tiene que ser con mi fuerza, no con la tuya. Deja de hacerlo a tu manera, deja de hacerlo a tu manera. Deja que mi poder se perfeccione en la debilidad. El apóstol Pablo en un momento se cansó de hablar, se cansó de predicar, entró con todas las ganas, ¿no es cierto?, a Grecia a predicar y no lograba nada, se le estaba quedando vacío el tanque. ¿Qué hago ahora? Sentía el llamado, sentía que Cristo se le había aparecido camino a Damasco, no por la pura, pero estaba dando vueltas, no lograba nada, solamente revoloteaba los pájaros que se venían al pacto, a la promesa, al ministerio que Dios le había encomendado. Hasta que Dios le dijo, no es con tu fuerza, con la mía. Abraham, todos estos años que vienen lo vas a lograr porque yo te voy a empujar. Lo vas a lograr porque cuando se te ocurra irte para Egipto, yo te voy a traer de vuelta al desierto. Vas a sentir que poco a poco yo te voy a hacer contar las estrellas. Si es que puedes, le dice.
Si es que puedes contar las estrellas, no lo vas a lograr porque no se pueden contar las estrellas con fuerza humana, hermano. Ponte a contarlas, no terminas. Pero Dios con una sola sensación, oh Rama, te puede mostrar la grandeza del universo. En un solo impacto de su presencia, tú y yo podemos elevarnos hacia arriba. Es necesario. Entonces, ¿qué hizo Zorobabel? Vamos a construir un altar. Sentía que era más que fuerza, era más que un montón de gente que llegaba del exilio, era más que el favor de un rey, era un altar que había que construir. Un lugar donde iban a realmente levantar su fuerte. Lo levantaron. Jesús le dice a la mujer siglos más tarde, al lado de un pozo: mujer, le dice, mi padre anda buscando adoradores. Los que se preocupen más que cualquier otra cosa de tener su altar. Aquellos que quieran oír la voz de Él en el altar. Porque hay un día en que ya no vas a dar más y solo el altar va a ser tu puerta al cielo. Oh, Rabá Isaquén. Cuando ya estés cansado, no puedas más, el altar te va a poner de pie. El altar te va a sanar, oh Rabá Isaquén. El altar va a ser tu victoria. El altar te va a abrir las puertas. El altar va a derribar ciudades. El altar va a ser lo que tus enemigos temerán. Dios le enseñó esa gran lección a Israel: lleven el arca del pacto sobre los hombros, que ellos lo vean. Oh Rabá Isanay. Ustedes rodeen la ciudad, solamente que ellos lo vean, que ustedes llevan su altar en los hombros. 40 años, una gran lección. Aprendan a llevar su altar, aprendan a armarlo, desarmarlo, ponerlo en los hombros y llevarlo por el desierto. Aprendan a llevarlo, aprendan a llevarlo, aprendan a llevarlo, hasta que aprendan a llevarlo. Lo hagan bien. Porque muchos creen que porque lo han desarmado un par de veces saben. No saben. El altar hay que saber qué significa cada parte de él, cada tienda, oh Ramay, cada estaca. Hay que saber por qué hay un pan de la proposición. Hay que saber por qué hay un altar del sacrificio. Hay que saber que unas cenizas van hacia allá y otras hacia otro lado. Hay que saber que algo es de Dios y algo es para mí. Oh, Ramay Sanay. Hay que conocer el altar, conocerlo por todos lados. Oh, Ramay Sanay, aquí es la gloria de Dios, hermano. Oh, es la gloria de Dios. No se puede lograr si no se aprende. Revolotea los pájaros, podéis pasar la vida ahuyentando los pájaros y todavía no cerrar el apretón de manos con Dios. Cierra el trato con Dios. Cierra el trato. Puedes pasar la vida entera revoloteando pájaros y defendiendo y todavía no apretas la mano de Dios. Cierra el trato conmigo esta noche, Abraham. Espérame, aunque el miedo te apabulle. Llámame. Y él en un momento vio cómo el altar se paseaba en ese lugar. Tú solo mira cómo yo voy a sellar esto, le dijo. Qué glorioso que es, hermano. Qué glorioso eso. Sácate esa humanidad podrida que tenía encima. Sácate la historia de esta tierra de encima. Evoluciona, elévate. Alcanza lo que eres. Dios sabe lo que le hizo a Job. Le tiró por el suelo su altar porque no servía para nada. Solamente pura fuerza humana. Haz que yo lo construya. Construye tu altar en el dolor. Clama que yo venga. Clama que yo edifique. Oh, Ramay, Zacarías, oh, por eso cuando aparecen profetas proclamando que hay que levantar el altar, hermano, algo ocurría con los hebreos. Reaccionaban, sentían que ahí estaba la fuerza. Oh, bendito rey. Ellos, porque edificaban un altar, habían reyes que sentían llamado en otras naciones. Oh, Ciro, un rey persa, sintió el llamado. Algunos dicen que Daniel así convenció a Ciro. Le mostró las profecías de Isaías. Le dijo: tú estás aquí, le dijo, en la Biblia. Oh, enrolló al hombre más poderoso del mundo con las escrituras. Antes que tú nacieras, le dijo Daniel, ya el profeta hablaba de ti. Tú eres el siervo de Dios, un pagano. Y sabes que esas palabras envolvieron el corazón de Ciro. Porque cuando él leyó ahí, oh Rabá Sanaya, Dios le hablaba a él de las escrituras. Le dice: tú, Ciro, yo te puse un nombre, aunque tú no me conocías. Te abriré los tesoros escondidos, los cerrojos de te harás pedazos, va a restaurar. Un pagano sintió el llamado, hermano. Oh, Ramay, Zacarías, hay un pagano. Lo único que hizo Daniel fue eso. Tú estás aquí, le dijo. Y lo transformó. Y ese hombre decretó decretos que decían: ay de aquel que se oponga a la edificación de la casa de Dios. Oh, la gloria. Oh, Ramay, Zacarías, Eso es lo que cambian los hombres cuando tú le dices: tú estás aquí.
Oh, eso es lo que envuelve a los hombres. Cuando le dice, tú puedes hacer la historia otra vez. Oh, en la gloria de Jehová, aleluya. Derramando la sangre alcanzamos la victoria, hermano. Derramando sangre, acabándose nuestra vida para que llegue la nueva. Nuestro rey perdió su vida, perdió toda su fuerza vital y se convirtió en Dios. Porque Dios lo levantó, hermano. Porque Él se le acabó lo que tenía. Oh, sí, Padre de la gloria. Oh, bendito Rey. Él vino a gastar todo lo que tenía aquí, hermano. Y entró donde estaban las prostitutas, los ladrones. Pero ahora gastó el dinero de otra manera. Oh, Rabay sacó María Saya. Ahora gastaba todo lo que su padre le había dado, pero ahora estaba salvando de sus tesoros. Sacaba, ellos van delante de ustedes, le decía a los fariseos, a los sacerdotes, al reino de los cielos. Oh, la gloria de Jehová. Oh, los que están mirando, recíbanlo. El reino que fluye, ese es el Cristo de la gloria. Saca la escritura y agarra reyes. Oh, Ramay Sanaya. El apóstol Pablo sabía eso. Cuando él contaba, casi envolvía a reyes con las palabras. Procónsules le dijeron en un momento, casi me convierto, le decían. Porque ellos sacaban lo que estaba vivo ahí y se lo tiraban a la gente. Oh, Rabay Saraya, no era con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder, de un poder que, aleluya, que más que darle vista a los ciegos, más que hacer andar a los cojos y más que liberar endemoniados, rompía cadenas eternas, rompía maldiciones, aleluya, en la gloria de Dios. El reino está fluyendo, mi hermano. El reino fluye cuando tú ya no das más, cuando no tienes que decir, cuando sientes que ya no hay para dónde ir, cuando sientes que ya no hay qué hacer. Ahí llegó el momento. Ahí llegó el momento. Cuando aparece un Zacarías, cuando aparece un Ageo, tomados por el Espíritu, y ambos vienen con el mismo mensaje. Dios va a derramar su Espíritu del cielo. Todos van a profetizar, todos van a conocerlo a Él. Oh, bendito Rey de gloria. Algo trae. ¿Y saben por qué aquí dicen? Y celebraron además la fiesta de las enramadas. No era el tiempo de la fiesta de las enramadas, pero Zorobabel sintió que era tiempo de celebrar el reino de Dios ahí. El reino mesiánico. Estaba levantando un templo bajo bases que ni ellos lograban comprender la trascendencia de las glorias que estaban viviendo ahí. Pero algo estaba ocurriendo ahí. Un poder espiritual se estaba desatando en la tierra devastada. Oh, sí, Padre. En la tierra demolida por el pecado, en la tierra que había recibido su justo castigo, la luz estaba resplandeciendo. La luz de la adoración estaba brillando en medio de las ruinas. Oh, Ramay Zacarías 6, en la gloria de Dios. Por eso Edra no quiso quedar fuera de eso. Él dijo, 90 años más tarde, esta historia no partió aquí. Esta historia partió hace 90 años atrás, cuando llegó los primeros. Oh, Ramay Sanaya, cuando llegaron los primeros. 3 comitivas. Oh, Ramay Zacarías Saya, no varía 6, en la gloria de Dios, hermano. Oh, bendito Rey de gloria. El reino está fluyendo hoy día aquí, hermano. Su palabra está trayendo libertad. Esa libertad en la que Dios quiere darnos acá adentro. Dios quiere que ya no sea nuestra fuerza, no sea nuestra sabiduría, no sea nuestra libertad, no, que sea todo lo que Él ha hecho desde la eternidad. Él funde espadas que no se rompen. Oh, gloria. Él funde palabras que no se deshacen. Él lanza promesas que no se borran. Él crea pueblos que no pueden ser extinguidos. Él abre puertas que nadie abre y Él cierra lo que nadie puede cerrar. Esa es la gloria de Dios. Oh, Ramay Zakari Basaya. Oh, la gloria de Dios está aquí, hermano. Él fluye como un caudal. Todo se estaba juntando ahí. Más adelante los versos dicen, y los sacerdotes tocaban platillos como David les había enseñado, decía. Oh, Ramay Zacarías Saya Coba, en la gloria de Dios. Así se construye. Hay que gastar la fuerza en construir un altar, hermano. Hay que gastarse en ir a buscar madera arriba a las montañas y edificar la casa de Dios, el lugar donde yo lo voy a ver a Él. Oh, bendito Rey de gloria. Oh, esto es una bomba, hermano. Tiene que fluir el reino. Cuando eres tú, tú te cansas. Cuando eres tú, tú te aburres. Cuando eres tú, tú te amargas. Pero cuando es Él, Él es inamargable. Él es incansable. Él es inagotable. Oh, Ramay Zakor y Banaya 6, en la gloria de Dios.
Pero muchas veces nosotros queremos tener una fuerza como que Sansón creía tener fuerza. Arrancaba murallas, mataba a filisteos por miles. Tú dijo, eso no es la fuerza que yo quiero darte. La fuerza que Dios da está en el corazón. Oh, Ricaizar, eso de acabar a miles con una quijada lo hace cualquiera, dice Dios. Cualquiera que tenga un cuerpo glorificado hace eso. Pero quitarte el cuerpo y darte un corazón incorruptible. Hasta ángeles se han corrompido en un momento de la historia de la eternidad, teniendo la fuerza de dioses, hermano. Pero Él dijo, no más fuerza exterior. Ahora los voy a forjar de adentro. Los voy a hacer débiles por fuera. Van a caminar bajo el sol, se van a cansar, se van a hartar, se van a aburrir, se van a enrabiar, van a sentir la impotencia de la debilidad. Pero ahí, en esa oscuridad, la luz, la verdadera luz va a comenzar a resplandecer. La verdadera gloria va a comenzar a resplandecer. No es lo que se ve, sino es lo que no se ve. Es lo eterno. Y luego esa eternidad gloriosa interna que se forja por medio de la pasión y la entrega, Dios lo reviste luego de fuerza. Es una promesa. Una promesa que no podrá ser rota. Él está aquí ahora, hermano. Yo lo siento, por eso lo estoy diciendo. No por cliché, yo lo estoy sintiendo. Es su fuerza que cuando viene quiebra la tuya. Que cuando viene te hace sentir inútil. Te hace sentir que das vueltas y vueltas. Es la fuerza de Él que te está cansando. Estás sintiendo el yugo de Él. Su carga es ligera, pero duele en el alma, hermano. Porque Él no carga como los hombres. Él carga acá adentro. Él presiona acá adentro. Si tú te dejas, vas a escuchar la voz de los profetas. Oh, Rabá y Zacarías, Seya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, esta generación será como esa, dice el Señor. Que han vuelto del exilio y están en las iglesias, pero todavía no oye la voz de los profetas. No eso de pacotilla, de peso, no, los verdaderos, los que tienen el corazón de Ageo, el corazón de Zacarías, que hablan la verdad, que hablan de renuncia, que hablan de muerte del ego, del yo, y hablan de buscar la gloria que está arriba. De esos que no vienen a tergiversar el mensaje de la cruz, sino que dicen la dura verdad que Cristo decía. No penséis que he venido a traer unidad a la tierra, que vine a traer división, decía Él. Así se edifica un altar. 2 contra 3 una casa. Josué vine a traer espada, dice. Vine a traer guerra a la tierra, decía Él. ¿Por qué? Porque es la única manera de limpiar la casa. Él lo vio en la eternidad. Vio que el cielo no se limpiaba ni aún con todas las palabras gloriosas que salían de la boca de Dios. Entonces Él fue testigo de que Dios inició una guerra. Y la casa se limpió. Hubo sangre, hubieron heridas, pero la casa se limpió. La adoración se limpió. Los santos verdaderamente se unieron en su presencia. Porque 2 se levantaron contra 3. Oh, Rimacaya, Basaya, Naya. Y vino la libertad y la sanidad. Él quería esa sanidad para esta tierra. Él quería que el cielo llegara a la tierra. Él quiere ver una tierra sana, limpia, que solo se purificará en la sangre de la guerra. Esta es la gloria de Dios. Yo sé en qué creer, hermano. Que se haga tu voluntad en la tierra como fue en el cielo. Que venga también la guerra y la lucha aquí, para que al final solo queden los que aman a Dios. Eso es lo que la gente no quiso oír de Él, porque la gente tenía una visión de un Salvador. El mismo error que comete hoy la iglesia en muchas partes. Tienen su imagen del Salvador. Una imagen que se acomoda a sus pensamientos hedonistas, humanos y terrenales. Pero el Cristo de la Biblia, el Hijo de Dios, trajo la guerra a la tierra. Trajo la lucha. Y en esa lucha los ciegos veían. En medio de las peleas, cuando le decían: ¿con qué autoridad tú haces esto? Entonces él, en medio de esas batallas, ¿qué es más fácil decir? Decía él: ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. En una pelea él estaba peleando, él estaba luchando. Estaba en una pelea, el aire estaba tenso, habían 2 bandos, unos contra otros.
Y en medio de la guerra, Él se da vuelta hacia el paralítico, que todas las palabras suaves no habían podido poner de pie. Levántate y anda, le dijo. Y el tipo saltó como un soldado. Oh, Ramá y Zacarías, allá, ese es el Cristo que yo predico. Uno que hería para sanar. Uno que rascaba las carnes para sacar el veneno. Uno que se hizo una herida a Él entera para sacar el veneno a esta tierra y hacerla libre, 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 libre. Ese es el Cristo de la gloria de los que están esta noche aquí. ¿Cuántos quieren vivir ese evangelio? A ese Cristo predico yo. Esa es la verdad que sana. Esa es la verdad que libera el alma, que rompe las maldiciones y desenreda los engaños. El Cristo de la Biblia, el que yo sigo, vino a desatar la guerra aquí, porque Él quería paz. Por eso inició una guerra. Y por eso su paz es verdadera y eterna. El que conoce a ese Cristo no puede seguirlo si lo hace con su fuerza. No puede relacionarse con Él en la fuerza humana. Tiene que renunciar a todo, negarse a sí mismo y dejar que el poder del Espíritu. Por eso le decía, no se vayan de Jerusalén. Porque Él sabía lo que después a la iglesia primitiva le iba a tocar vivir. Él sabía lo de las persecuciones, las muertes, los enjuiciamientos arbitrarios y todo lo que iba a tener que sufrir la iglesia. Él dijo, no pueden iniciar esto sin el Espíritu Santo. No pueden, decía Él. Pero mucha gente piensa que el Espíritu Santo viene para qué, para hacerlo sentir bien, para hacerlo hablar un poco en lengua. Gracias a Dios, y nosotros ya estamos pasando esa cuestión ya. Y no es que hablar en lengua esté malo, es lo más glorioso que hay. No es que tener visión esté malo. Pero el Espíritu Santo viene para darte fuerza, para hacerte adorar en el calabozo, para ponerte de pie cuando te dejan medio muerto, apedreado fuera de una ciudad como el Listra, al apóstol Pablo. Para eso viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para revivir a los que han muerto por causa de la fe. Para eso viene el Espíritu Santo. Si no tienes un altar y no lo defiendes como lo hicieron estos acá, no lo puedes lograr. Si solo canta y si tú piensas que adorar y cantar a Dios, estar aquí en el culto, no es más que eso, hermano. Yo sé que algunos ya lo están entendiendo. Es más que eso. Esa es la línea. Es morir a la carne, no alimentar la carne. ¿Me entienden? No alimentar, no justificar la debilidad, sino que luchar contra ella y declarar que se puede. Es difícil, pero se puede. Por eso les partí diciendo, Abraham no sabía lo que iba. No sabía. Pero con el proceso, él fue aceptando la voluntad de Dios. Fue aceptando todas las cosas que Dios le imponía. Probablemente en el proceso él no entendía. Pero llegó un día en que él fue tan buen alumno de Dios, que Dios decidió tomar una decisión impresionante. Ya no quiso hablar con él a través del Espíritu. Quiso ir a hablar directamente con él. Porque él tomaba las demandas de Dios y las abrazaba. No importaba el tamaño del sacrificio, lo hacía nomás. Porque confiaba en su Padre. Esa es la confianza. Esa es la evolución a la que Dios nos quiere llevar. Pero esa es nuestra decisión. Si yo no decido, Dios no me obliga. Dios no me toma la fuerza y me mete en este cuento. Yo decido entrar. Yo decido seguir al Señor. Es mi decisión. Decidan lo correcto, hermano. Decidan lo correcto. Decidan ir hacia el frente. Desen cuenta todo lo que es de su humanidad y que les pesa. Ustedes tienen que verlo. No importa que lo vea otro. Ustedes tienen que verlo. Y si ustedes lo ven, ustedes lo renuncian a eso. Ustedes siguen hacia adelante y comienzan a purificarse y comienzan a completarse. Ese es el reino. En eso estaba pensando en estos días en la soledad. Busco esa verdad. De eso se trata. Busquemos ese reino, esa justicia. Y no nos enredemos en cosas que no van para ninguna parte. Busquemos lo que realmente importa. Amén. Tome la mano de alguien por ahí al lado. Dale gracias al Rey. Padre eterno que estás en las alturas, hoy exaltamos tu grandeza. Reconocemos, Padre, ante ti que nuestra fuerza está limitada.
pero sabemos, Señor, que en ti hay fuerzas infinitas. Padre eterno, abre los cielos, Ramacá y Sarabasea, y danos la fuerza invencible e inagotable del Espíritu Santo. Necesitamos la gracia, el entendimiento, la maduración que solo Él provee. Abre nuestro corazón, Padre, y múdalo en un corazón nuevo, un corazón lleno de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento de Dios. Que, Padre, nuestra mente se abra a glorias mayores y toda ignorancia sea echada afuera, toda iniquidad, toda enfermedad del alma sea echada afuera en el nombre tuyo. Que experimentemos la libertad que solo tú das, Padre eterno, y que se rompan las ataduras, que se deshagan las maldiciones y que podamos experimentar la libertad de tu presencia, la sanidad de tu presencia, la sanidad de la verdad que nos hace libres. Glorifícate, Padre, en esta hora. Que venga tu reino y se haga tu voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo y por esta palabra. Gracias porque eres tú quien edifica. Tuya es la gloria y solo tuya, Rey de eterno. Que cada día subamos a buscar leña, Rey de gloria. Hanimakoba, Kitara y Sabaya. Que ni busquemos un altar encendido. Oribaya Karimasia Koba Kiarai Sanaya Nei. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, Riba y Sanai. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor, tuya es el poder, tuya es la fuerza. Los poderes se inclinan ante ti. Oh Ramai Sakai Nemaya Sei, levántate en esta hora, aleluya, y dale libertad a los que invocan tu santo nombre. Aleluya, que en el altar se eleven los clamores y la adoración. Ribakai Sabaya Sem. Levántate, supremo Adonai. Y que la verdad se escriba en nuestros corazones. Que tu amor eche fuera el miedo, Rey de gloria. Eche fuera la imposibilidad. Oh Ramai Zacaria Sene, manifiesta tu horno encendido, aleluya. Y sella el pacto, Ramai Zacaria Sene, con tu heredad. Tuya es la gloria, la honra y el honor por toda la eternidad. Solo a ti, Altísimo Adonai, al Rey de Reyes y al Espíritu Santo sea la gloria por los siglos de los siglos. Y los que quieren ver la gloria dicen: 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Busque a alguien, hermano, bendíganse unos a otros. Hemos terminado.